énfasis en la relevancia de su palabra. Y el título del sermón esta mañana es Armados y Peligrosos. Tranquilos, tranquilos. No se vayan a preocupar por eso, porque 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice, ¿lo tiene, hermanos? Porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Oremos juntos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que en esta hora, Señor, tú me uses, Señor, que tu poder se perfeccione en medio de mi debilidad y que hoy yo pueda ser un vaso y un canal, Señor, transmisor de tu palabra, Señor, para derribar, para destruir, para arrancar todo argumento, Señor, mentiroso que el enemigo ha puesto en nuestras mentes, Señor, y así plasmar la verdad de tu palabra y poder vivir acorde, Señor, a lo que tú has diseñado para nosotros. Te pido, Señor, que la iglesia pueda ser un terreno fértil, Señor. Permite que tu espíritu fluya en medio de la palabra como lo ha venido haciendo durante todo el culto, para la gloria y la honra tuya. Y la iglesia del Señor dice, amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana? Amén. Dele un aplauso fuerte a Jesús, al único que es digno de la gloria, al único que es digno de la alabanza. En esta mañana vamos a hablar un poco acerca de los argumentos que el enemigo y las circunstancias de la vida han plasmado en nuestra mente y en nuestro corazón, los cuales nos han llevado quizás a menguar y a frenarnos en el propósito que Dios nos ha dado. Quiero decirte que estamos en medio de una guerra espiritual, querido hermano, y que el enemigo nos quiere llevar a pelear esta guerra en su propio terreno, en la carne. Nosotros estamos enfrentando situaciones de muerte, situaciones de acoso, de violencia, situaciones de confusión en las familias. Hoy los jóvenes no tienen bien claro su identidad, no tienen claro cuál es su propósito. Los hombres han perdido el liderazgo que Dios les ha entregado. Las mujeres han creído mentiras que el mundo ha dicho de ellas y el propósito de Dios se desvía a pasar del tiempo. Porque Satanás con sus argumentos y sus mentiras nos ha querido llevar al obstáculo del crecimiento, frenar la bendición de Dios. Hoy nosotros necesitamos entender de que es con el poder de la palabra de Dios que vamos a derribar fortalezas, que vamos a derribar argumentos y que vamos a poder caminar acorde a la promesa de Dios dejada en su palabra. Cuando vemos aquí en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo viene hablando a la iglesia en Corinto, la cual estaba ubicada en el sur de Grecia. Y era una iglesia que había sido plantada, sembrada por el apóstol Pablo. Él la amaba y era una iglesia que estaba llena de dones y talentos. Pero el apóstol tenía que corregir algunas situaciones que no eran acordes a la enseñanza que él les había dado. Era una iglesia llena de talentos, pero también una iglesia que estaba llena de fornicación. Era una iglesia que estaba enfrentando situaciones morales muy difíciles. Y el apóstol les decía, tenemos que corregir cada una de estas situaciones. Y él lo hacía con amor. Cuando llegamos al capítulo 10, entonces el apóstol Pablo cambia el tono de su mensaje, porque habían unos maestros, habían unos hombres que habían entrado a la iglesia y estaban hablando su propia doctrina,
estaban enseñando sus propias ideologías y estaban desviando la enseñanza que Él les había entregado. Además de eso, comenzaron a atacar el ministerio del apóstol Pablo, porque en Roma eran muy enfocados en la apariencia física, en el discurso que usted pudiera tener retóricamente y de una manera agradable para la audiencia, con palabras agradables. Los superapóstoles, como el apóstol alguna vez los llamó, eran hombres que estaban enfocados en agradar al ojo humano, en agradar a las personas. El apóstol dijo: yo no voy a luchar de la manera como ustedes quieren que yo luche, porque era menospreciado por su palabra, era menospreciado por su aspecto físico, era menospreciado porque no usaba palabras de humana sabiduría. Y el apóstol les dijo en la primera carta: yo no me voy a poner a contender con enseñanzas ni con filosofías, sino que yo me voy a enfocar en predicar a Cristo y a este crucificado. Y mi predicación no es con palabra ni con sabiduría, sino con el poder de Dios que Él me ha dado para predicar. Aquí el apóstol le está diciendo en el capítulo 10, en el versículo 1, vaya por favor ahí a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1. En medio de la desacreditación que estos falsos maestros querían darle al apóstol por su apariencia física o por su forma de hablar, parece que él no era muy agradable para ellos. El apóstol comienza a decirles lo siguiente, versículo 1 del capítulo 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente y ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Aquellos falsos maestros querían que el apóstol respondiera y actuara conforme a los ataques que él estaba recibiendo, de palabras, de hecho, carnalmente. Los falsos maestros le estaban diciendo: el apóstol Pablo predica escribe de una manera muy fuerte y habla de una manera muy osada, pero solamente por cartas. Pero cuando está presente, aún ni su apariencia da ningún temor. Su apariencia es de humildad. ¿Por qué es tan fuerte en cartas? Y cuando está presente, ¿por qué es tan manso y humilde? El apóstol le dijo: pues yo ruego que así como ustedes dicen que yo soy, que cuando yo esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. El apóstol Pablo estaba dispuesto a actuar de una manera correctiva y él les decía: por favor, no dejen que estos hombres los influencien a ustedes para cambiar su forma de actuar, porque si yo tengo que corregirlos, también lo voy a hacer, pero no de la manera como ellos quieren que yo lo haga. El enemigo muchas veces quiere llevarnos a que respondamos humanamente, a que actuemos carnalmente. Hay un enemigo, hay una acechanza, hay una discusión. Y muchas veces nosotros como cristianos hemos caído en la mentira y en la trampa de responder humanamente al que más duro hable
o al que más ofensas diga, o al que más demostraciones aparentes pueda tener. El apóstol está diciendo, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, el apóstol está diciendo, estamos aquí en el mundo, caminamos en el mundo, estamos en este cuerpo de carne y de muerte, pero no militamos según la carne. No actuamos con las armas de la carne. Mire, yo he conocido personas e inclusive algunos hombres que predican la palabra de Dios y que conocen esta palabra, que han actuado como el apóstol está diciendo, militando según la carne. Hay quienes tienen y andan aún hasta con guardaespaldas, porque quizás alguien los ha amenazado. Cierto día me enteré de un hombre cristiano que predica la palabra, que mientras le hacían un retén de la policía, él iba en una camioneta blindada con escoltas, y cuando las autoridades estaban requisando su vehículo, encontraron que aquellos hombres iban armados, y aún el mismo predicador andaba con un arma, con salvoconducto, pero pensando y desviando que realmente la protección, el cuidado y que las armas de nuestra milicia no son carnales. No estoy hablando de que nosotros necesitamos actuar de una manera como el mundo actuaría. Hay personas que se ponen a discutir de tú a tú con aquellos que contienden por la fe, o que inclusive están dispuestos a llegar a la agresión física. Hermano, yo quiero decirte que el apóstol nos está diciendo que aunque andamos y estamos en este mundo, no somos de este mundo, y que las armas que nosotros tenemos para enfrentar las artimañas del diablo no son las mismas armas de la carne. ¿Cómo estás enfrentando los conflictos en tu casa? ¿Cómo estás abordando a aquellos que te están ofendiendo y te están agrediendo? A aquellos que en muchas ocasiones son instrumentos del enemigo para sacarte de casillas, para llevarte a descender de tu posición espiritual y actuar como un hombre carnal. En la pareja y en el matrimonio podemos vivir cotidianamente estas situaciones. ¿Quién de los dos toma la decisión de actuar no con las armas carnales, no con las agresiones verbales, sino de rodillas orando para que Dios tome el control? Sino de rodillas proclamando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. ¿Cómo haces en tu trabajo? ¿Cómo reaccionas con tu jefe, con tus compañeros? Mira, no te enfoques en la persona, no te enfoques en tu vecino, no te enfoques ni siquiera en tu cónyuge. Enfócate en aquel que está detrás de él, que muchas veces está manipulando, que muchas veces está persuadiendo para llevarlo a que actúe en contra tuya. ¿Me estoy explicando, hermanos? El apóstol dice, mire, nosotros no militamos según la carne. Y yo no quiero negar y tampoco quiero que ustedes conozcan que nosotros andamos en una guerra espiritual y que el enemigo no está jugando, que el enemigo quiere matar tus hijos, quiere destruir tu matrimonio, quiere arruinar tus finanzas, y si te descuidas quiere llevarse todo por delante. Pero la manera de nosotros actuar, dice el versículo 4, mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque las armas de nuestra milicia, ¿está conmigo ahí, iglesia? No son ¿qué? Sino que poderosas en Dios, ¿para qué, hermanos? Para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son humanas. No es al que más grite, no es al que más ofensas diga, no es al que más duro zapatee o corra de un lado para otro que hacemos guerra espiritual.
Por eso, sabiendo de antemano que hay un enemigo que nos está acechando, entonces la manera de hacer guerra espiritual es, por ejemplo, venga el 29 de octubre a las 7 de la noche, levantemos manos al Señor, humillémonos delante de Él y clamemos a favor de nuestra familia, orando, buscando, vigilando. Y cuando nosotros ponemos en práctica estas armas, dice la palabra que son destructivas, son poderosas en contra del reino de las tinieblas. Y el enemigo no podrá dañar, y el enemigo no podrá robar, el enemigo no podrá matar cuando nos levantamos a pelear en el nombre de Jesucristo con las armas espirituales. ¿Quiénes lo creen aquí esta mañana? Por eso tienes que levantarte. Por eso tienes que poner en práctica lo que te estamos enseñando. Por eso tienes que abrazar la palabra de Dios. ¿Cómo entonces tenemos que hacer la guerra nosotros? ¿Cómo tenemos que luchar? Tenemos que entender de que cada cosa que nosotros hagamos en el mundo espiritual o en el mundo natural va a tener una repercusión y una consecuencia. Se va a notar de alguna manera. Y la forma en la que nosotros tenemos que empezar a pelear es a través de la predicación de la palabra de Dios. Es a través de nuestro testimonio, cómo vivo, cómo me comporto. Es a través de las oraciones continuas, respondiendo bien por mal, como nos lo está enseñando el Señor Jesús. Teniendo compasión por aquellos perdidos, orando constantemente en el Espíritu de Dios. Estas son las armas poderosas en Dios que al final de la carrera terminarán destruyendo las fortalezas de maldad. Tenemos que entender, hermano, cuáles son esas fortalezas. Dice el apóstol en el capítulo 4 que hay unas fortalezas y unos argumentos que tenemos que destruir. Leámoslo nuevamente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire cómo el apóstol está hablando de argumentos y de fortalezas, de argumentos y de pensamientos que se levantan en contra de la obediencia de Cristo. ¿Dónde es el primer terreno de batalla en el que tú y yo tenemos que pelear y luchar férreamente para destruir estos argumentos? En la mente. Es allí en donde el enemigo ha desatado un campo de batalla. Y la lucha desde el principio en Edén no ha sido una lucha de poder. No pienses que Satanás es el archienemigo de Dios. No podemos poner a Satanás como el archienemigo de Dios, porque Dios, como lo cantábamos ahorita, es el todopoderoso y no hay quien se pueda resistir delante del poder de su presencia, ni aun el mismo diablo, ni sus potestades, ni sus demonios, porque ellos todos son aún servidores de Dios. Pero la lucha y la guerra, más que de poder, ha sido una lucha por la verdad. Ha sido una lucha por distorsionar la palabra de Dios. En Edén, cuando Dios le dijo a Eva que no comiera del huerto, Satanás se acerca y le dice: con que Dios os ha dicho. Está peleando contra el argumento de Dios. Está distorsionando la verdad de Dios. Con que Dios te dijo que no comieras. Pues bien sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, entonces vivirás eternamente y conocerás el bien y del mal. Pues Eva fue engañada, pues Eva fue confundida, y Satanás ahí ganó su batalla. Hasta el día de hoy, la mente
en nuestras vidas es aquel terreno en donde tú decides creer la verdad de la palabra de Dios o creer los argumentos y la mentira de Satanás. Satanás siempre ha querido distorsionar la verdad. Satanás siempre ha querido desvirtuar el modelo de Dios. Y lo que Dios ha creado para bendición, Satanás lo quiere usar para la destrucción. El ejemplo, uno de los ejemplos más vistos es la música. Como el diablo ha tomado lo que Dios creó para su alabanza y lo está usando para la destrucción de nuestros niños, de nuestra moral, de nuestros jóvenes, para llevarlos a la perdición moral. Es lamentable, es triste ver las letras, los ritmos, el tipo de música que hoy en día nuestros jóvenes y adolescentes están escuchando, en donde los artistas más seguidos y más aclamados aún de nuestra ciudad están mostrando la escuela, los maestros, el estudio como algo aburrido, como algo de pereza, como algo que no quiero, y está mostrando la botella de licor y está diciendo: lo que yo quiero es montarme en este ascensor e irme al mundo bajo, porque quiero perderme, porque quiero degradarme y porque quiero disfrutar la vida, según lo que este cantante está mostrando. Pero lo único que está haciendo es destruyendo la moral, es destruyendo la verdad. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a este siglo. Lo que Satanás ha dicho que es bueno, la palabra de Dios dice que es pecado y que tales no entrarán al reino de los cielos si lo están practicando. Sino que nos tenemos que transformar, diga conmigo, transformación en nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro corazón, a través de la renovación del entendimiento por la palabra. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Qué cosas y qué argumentos estás permitiendo en tus pensamientos? ¿Qué estás maquinando en este mismo momento? Hace días, ¿con qué cosas vienes luchando que no vienen de parte de la palabra de Dios? Es allí en donde Satanás quiere confundirte. No en vano, el mismo Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 12, versículo 30. Por favor, léalo ahí conmigo. Marcos 12, 30. El Señor, respondiendo a la pregunta de los escribas y los fariseos, cuando le dijeron: ¿y cuál es el gran y sumo mandamiento? El Señor Jesucristo le respondió, Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué, iglesia? ¿Hay alguien aquí? Léalo fuerte. ¿Con qué, iglesia? Y con toda tu alma. Siga leyendo conmigo. ¿Y con toda qué? ¿Con toda qué, iglesia? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor está diciendo: enfócate. La palabra de Dios tiene que estar en tu mente. Tu mente tiene que estar llena de la revelación del Señor, porque si no, tu mente va a ser un campo baldío, que cualquier argumento de mentira va a llegar y te va a decir: mentiroso, no puedes, eres un adúltero, deja a tu familia, ve y mátate, mata a tus hijos, mata a tu esposo. Como le sucedió a una de nuestras adolescentes este fin de semana, con argumentos espirituales de maldad. Nuestra chica Ana Sofía intentó quitarse la vida. Ahora está ahí hospitalizada por una mentira que Satanás puso en su cabeza de que se quitara la vida. Tiene 14 años y no le ve sentido a vivir. Pero hoy nosotros estamos orando desde el mismo momento que sus padres nos contaron la mala noticia. Empezamos a orar, a reprender toda mentira del diablo en la cabeza de tus hijos, porque Satanás está hablando a tus hijos, porque Satanás está engañando a tus hijos.
¿Y de qué estás llenando la mente y el corazón de tus hijos si no es con la palabra de Dios? Pues calla la voz de Satanás que le dice a tu hijo: mátate, cambia tu sexo, no eres un varón, eres una mujer, no naciste en el cuerpo correcto. Entonces cuando venga ese argumento, tú tienes que sacar la palabra de Dios y tienes que decirle: hijo, Dios te creó varón, hija, Dios te creó mujer, y Él tiene un propósito contigo, y es de que tengas una familia conforme al propósito de Dios establecido en su palabra. La mente, los argumentos están llenos de valores que nosotros acumulamos durante años. Un valor es algo que tiene mérito e importancia para nosotros. Y según lo que tú tienes valioso aquí en tu mente, eso te lleva a reaccionar y a comportarte según como has construido tus valores. Ello te muestra la forma determinada en la que vas a actuar. Lo que tiene significado para ti es lo que te lleva a comportarte de una manera determinada que frecuentemente es pecaminosa. Mis valores y mis pensamientos generan emociones, mis sentimientos, deseos, pero también generan hábitos y patrones de comportamientos. Mis valores originan mi manera de pensar. ¿Por qué no entiendes la forma de reaccionar? Tienes que irte atrás y comenzar a pensar en cuál fue la educación que te dieron. Tienes que hacer memoria y comenzar a recordar qué eran las series que veías. Porque normalmente las fuentes de mis valores vienen de mi familia, vienen de mi educación, de los amigos de la infancia, la cultura en la que vivimos, la literatura que leemos, la música que escuchamos. Imagínate cuál será el principio y los valores de los jóvenes hoy en día escuchando las letras y los ritmos que hoy en día se están cantando a todo volumen alrededor de nuestras casas. No hablan sino de adulterio, no hablan sino de sexo e inmoralidad, no hablan sino de salir a disfrutar sin ninguna responsabilidad. ¿Qué crees que cuál va a ser el comportamiento de nuestros jóvenes escuchando este tipo de música? Copiamos nuestros valores de aquellas personas que admiramos, de aquellas personas que fueron referentes para nosotros. Allí es donde tenemos que reflexionar, porque no es conforme a lo que yo pienso o a la educación que recibí que tengo que comportarme en mi casa, que tengo que comportarme en mi matrimonio, que tengo que comportarme en mi trabajo. Es conforme a la verdad escrita en la palabra del Señor. ¿Cómo cambiamos entonces nuestros valores? ¿Cómo cambiamos entonces esos patrones de comportamientos errados que tienen tiempo en nuestra mente, que cuando han pasado años y años ahí se convierten en fortalezas de las que está hablando el apóstol en el versículo 4? Poderosas fortalezas impenetrables que se levantan con arrogancia, que nos llevan a comportarnos y a atender una conducta pecaminosa. Son pensamientos que nos han robado la libertad y nos hacen reaccionar conforme a las fortalezas que están establecidas en la mente. De aquí es donde el apóstol dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Hay fortalezas y hay pensamientos arrogantes. Personas que dicen: es que yo pienso así, es que yo soy así, es que yo nací así y así me muero y nadie me va a cambiar. Y hay algunos que inclusive estando en la congregación y estando en la iglesia dicen: es que esa es mi forma de ser, esa es mi forma de pensar. Pero no han caído en cuenta que es la forma con la que fuiste levantado que es contraria a la forma de la palabra del Señor. Por eso hoy tienes que abrir tu mente y tu corazón para que la palabra del Señor actúe como un martillo. Diga conmigo: martillo. Coja la Biblia. ¿Quiénes trajeron la Biblia esta mañana? Levante la Biblia, levante la Biblia. A ver, yo veo, levántela, no la baje, levante la Biblia. No el celular, la Biblia, el celular no, la Biblia, la palabra, el libro, el que tú puedes rayar, el que tú puedes leer y date con él en la cabeza, porque este libro es como un martillo. No los veo, como un martillo que va a romper y a derribar argumentos de mentira y de maldad que te tienen esclavizado. Es lo único que puede romper la palabra de Dios. Satanás forma argumentos a través de la educación. No en vano a nuestros hijos los quieren adoctrinar de una manera incorrecta. Satanás está usando hombres y mujeres depravados que quieren trastornar la verdad de la palabra de Dios a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de los juegos tecnológicos, mostrando una mentira como si fuera verdad. El apóstol Pedro en Mateo capítulo 16 versículo 22 permitió algunos argumentos humanos, algunos argumentos compasivos, plasmados por el enemigo en su mente, que querían detener la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, no te dejes usar por el diablo para traer acusación y para traer la desvirtuación de la verdad de la palabra de Dios. Capítulo 16 de Mateo, 22 al 24. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en ¿qué? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor Jesucristo estaba hablando a sus discípulos de que ya llegaba la hora de morir, de que ya llegaba la hora de ir a la cruz. Y cuando Pedro escuchó eso, dijo: Señor, no, qué pesar de ti, no te acontezca tal cosa, tenga compasión de usted mismo, Señor. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro? Apártate de mí, Satanás. Porque estaba con una forma de pensar diferente al propósito de Dios para la humanidad. El enemigo quiere traer pensamientos que se levantan en contra de la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que la palabra te dice que hagas? Sea fiel a su esposa, sea fiel a la mujer de su juventud, ame a sus hijos, provea para su casa, porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Busque al Señor en oración, no deje de congregarse, someteos a vuestras autoridades, amaos los unos a los otros. Pero el enemigo quiere desvirtuar esa verdad con argumentos hedonistas, humanistas, egocentristas, que nos llevan a pensar en nuestro propio beneficio y no en obedecer la palabra del Señor. El Señor Jesucristo libró esta batalla de argumentación y de conocimiento con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 2 en adelante, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre. Y yo quiero decirte una cosa, mira, no porque estés en la iglesia el enemigo va a dejar de atacarte. No porque vengas al ayuno
o porque vengas a la oración o a la vigilia, el enemigo va a dejar de perseguirte. No, quizás es cuando más el enemigo se quiere levantar porque te has convertido en un objetivo militar para él. Pero es ahí en donde más tenemos que aferrarnos en la palabra poderosa de Dios para resistir al diablo. Y dice el Señor, y él huirá de vosotros. Diga conmigo, resistid. Esa es la palabra clave que en esta mañana tienes que abrazar en tu corazón, porque es la forma de hacer la guerra espiritual. Resistir y pararte firme en la roca de la verdad y no moverte de ahí, no moverte a este otro pensamiento. Ay, ¿será que sí? ¿Será que esta es la forma de prosperar? No, quédate aquí en la palabra, que el Señor dice que Él te va a bendecir, que Él te va a prosperar. Pero viene de pronto otro argumento que te quiere mover a izquierda, y el enemigo te dice, no, mira, toma este camino, y tú cavilas en tu mente y permites que se levanten esos pensamientos en contra de la palabra. Pero entonces, si tú te mantienes aquí y no te desvías de ella ni a derecha ni a izquierda, como lo decía el salmista, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 3 de Mateo 4. Y vino a él el tentador. ¿Después de qué, hermanos? ¿Después de qué, hermanos? De haber ayunado. Y le dijo, si eres Hijo de Dios. Con que tú eres el Hijo de Dios. Sí, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, ¿cómo respondió el Señor Jesucristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, hermanos, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se fue el diablo o no se fue? No se fue. Siga leyendo, versículo 6. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo otra vez, lucha de conocimiento y de argumentación. Lucha por distorsionar la verdad. Si eres hijo de Dios, nuevamente está atacando su identidad. Está poniéndolo a dudar de su verdadera identidad como hijo de Dios. Dice, échate abajo porque escrito está. Ahora ya lo está tentando también con la argumentación de la misma Biblia. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ya no solamente lo estaba tentando con el Antiguo Testamento, Deuteronomio, sino que ya le estaba mencionando los salmos y le estaba recitando la palabra. Yo te pregunto, ¿cuál es la forma en la que tú vas a reaccionar y te vas a defender de todos estos argumentos que hasta piadosos y bíblicos son, pero que están completamente distorsionados? ¿Cómo vas a reaccionar frente a argumentos y filosofías que hoy en día el mundo está llamando como buenos y aceptables? Que aún la misma ciencia los está abrazando y está justificando pecados morales, pecados que van en contra de su propio cuerpo, diciendo como algo necesario y algo normal. ¿Cómo vas a argumentarle a tu hijo con tantas luchas y tantas posiciones que hoy en día el mundo les está facilitando para que se desvíen y tengan prácticas que no le agradan al Señor? El Señor Jesucristo le respondió en el versículo 7. Léalo conmigo en voz alta, 1, 2 y 3. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Escrito está, ¿qué? Otra vez, escrito está también la palabra. Él la conocía, él sabía cuál era la verdad, él había crecido
en el conocimiento de la palabra, y dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se fue el diablo o no se fue? No se fue. 0 y van 2. Y viene la tercera, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Buscando adoración, buscando reconocimiento. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque escrito está, léalo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mire qué forma de hacer la guerra espiritual. Mire qué manera de luchar contra el enemigo. Mire cómo Satanás vino al Señor después de él haber orado, haber ayunado, y comienza a tentarle por sus necesidades básicas, como la necesidad de alimento. Pero también comienza a tentarle tratando de distorsionar su identidad como hijo de Dios. Pero además de eso, Satanás trata de tentarle ofreciéndole fama y pidiendo adoración. Pero el Señor en cada oportunidad enfrentó la guerra con la mejor arma, que es una espada que tiene doble filo, que penetra, que corta y que destruye todo argumento del enemigo, que es la palabra del Señor. En el versículo 11, ¿se fue el diablo o no se fue? Dice: el diablo entonces, ¿qué pasó? Le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Resista, manténgase firme, no con los consejos de un amigo, no con la llamada a un conocido, no con un 50 y 50. No, la palabra de Dios es absoluta. Permanezca en ella, no se mueva, obedezca lo que ella dice, haga lo que ella le manda que haga, y va a ver lo que pasa. Capítulo 4 de Santiago, versículo 7. Capítulo 4 de Santiago, versículo 7. ¿Lo tiene ahí, hermano? Si lo tiene, diga: lo tengo. Todavía no lo tienen. Santiago 4:7 dice, leámoslo juntos: someteos pues a Dios. Diga: resistid al diablo, ¿y qué pasará? Y él huirá de vosotros. Jehová te reprenda, Satanás, en nuestras familias. Jehová te reprenda con su palabra en nuestros hijos. Jehová te reprenda en esta iglesia y que tengas que salir huyendo por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso en esta hora? Aleluya. ¿Qué vas a hacer mientras que pasa la tormenta? ¿Qué vas a hacer mientras está la hostigación? Mientras está la tentación. No solamente tú eres tentado, el mismo Señor Jesucristo fue tentado, no por su concupiscencia, ni porque tuviera debilidades algunas, sino para demostrarte a ti y a mí que cuando nos paramos en la palabra del Señor, entonces podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando tú cavilas entre un pensamiento y otro, cuando tú cavilas entre un argumento y otro, el diablo te va a tener como en un vaivén. Pero no importa la acechanza ni la mentira que él traiga, párate como una palmera. Quédate firme en las promesas. Por eso más que nunca necesitas conocer su palabra. Por eso más que nunca necesitas abrazar su palabra. No puede ser posible que un jovencito de 14 o 15 años venga con argumentos superiores a los tuyos para convencerte y permitirle que haga lo que él quiere hacer.
Pero si tú no tienes el argumento de la palabra de Dios, entonces todo va a ser relativo. Entonces todo va a tener un punto de vista diferente. No. ¿Qué punto de vista ni qué nada de relatividad? El absoluto de la palabra de Dios es el que dice y direcciona mi casa. Es el que dice y direcciona a mis hijos. Es el que dice y direcciona a esta iglesia. Amén. Yo te invito a que te pares ahí donde estás y en un acto simbólico, párate firme como un soldado de Cristo que eres y que estás militando no con las armas de este mundo. Escúchame, no sigas peleando en tus propias fuerzas. No sigas batallando con tu propia forma de ser, con tus propios argumentos, sino con las armas que son poderosas cuando estamos firmes en Dios. Y dile: Señor, no me moverán. Ahí cierra tus ojos. Dile a ese pensamiento que te está atacando: no me moverás. Dile a esa mentira que el diablo ha querido traer para tu vida, para tu casa: no me moverás. Vamos, abra su boca ahí donde está. Comience a orar, comience a declarar la palabra de Dios. Dígale: yo estoy firme en tu palabra, Señor. Como lo dice el apóstol, Señor, estad firmes pues en la fe. Estad firmes pues en la voluntad de Dios. Estad firmes pues en la doctrina. Parece firme como un guerrero. Nada te mueve en esta hora, aleluya. Nada te mueve. Ninguna mentira, esa mentira de menosprecio, esa mentira de muerte que aún algunos hombres y mujeres aquí el enemigo ha querido meter, se va en el nombre de Jesús, y no morirás, sino que vivirás. Tu casa, tus hijos. Dile: no me moverás. Te vas de mi mente en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Esa mentira de que las cosas no funcionarán se va en el nombre de Jesús. No te dejes mover, no te dejes ahuyentar, no te dejes intimidar. Solamente son rugidos como de león, pero ese león tiene que salir corriendo, pero esa mentira tiene que salir huyendo. Resistimos en la promesa de su palabra. Tu matrimonio se afirma en la promesa de su palabra. Tu vida, tu ministerio, tu casa está fundamentada sobre la roca. Levanta las manos al cielo y dile: por más que soplen los vientos, Señor, dígalo. Oh, estamos en una lucha, hoy estamos en una guerra. Por más que vengan las tormentas, por más que vengan las mentiras, por más que venga el oprobio, yo permaneceré cimentado en la roca de la palabra de Dios. Aleluya. Derriba, Señor, argumentos. Derriba, Señor, llévate toda mentira. Derriba, Señor, toda aquella cosa, Señor, que quiere desviarnos de tu palabra. Ahora todos aquellos que están luchando con seguir en tu palabra e irse para el mundo, Señor, reprende toda mentira. Señor, échala fuera. Todos aquellos que están dudando sobre si esta es la verdad y si este es el verdadero camino, Padre, por favor, ahora, Señor, quita toda mentira del diablo. Quita toda mentira del diablo, Señor, en la mente de aquellos que están aquí reunidos. Ahora, padres, levanten su oración y dígale: Dios, quita toda mentira en la mente de mi hija, en la mente de mi hijo, en la mente de mi esposo, en la mente de mi esposa. Padre, en el nombre de Cristo, llévatela por el poder de tu palabra. Llévatela por la verdad de tu palabra, por la verdad de la doctrina, Señor, que hemos recibido. Porque en esta hora, Señor, no es con cantaleta, no es con argumentos, no es con palabras de hombres y humanas filosofías, es con la verdad de la palabra, Señor, que mis hijos se van a fortalecer, que mis nietos se van a fortalecer, que mi matrimonio se va a fortalecer. En el nombre de Cristo lo creemos en esta hora de la mañana, Padre, por el poder de tu palabra.
¿Quiénes están creyendo esta hora de la tarde? ¿Quiénes están creyendo? Levante sus manos bien alto. Levante sus manos bien alto. Dile: yo creo tu palabra en esta hora, Señor. Yo creo tu verdad, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, gracias, gracias. Porque toda mentira se está yendo. Todo pensamiento de muerte. Todo pensamiento, Señor, de suicidio. Todo pensamiento de ruina, Padre, se va en el nombre de Jesús. Hazlo, Espíritu de Dios. Muévete aquí, Señor. ¿Qué argumentos tienes que comenzar a quitar? ¿Qué mentiras tienes que comenzar a quitar? ¿Qué hábitos, qué comportamientos tienes que comenzar a quitar? Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame, destruye fortalezas. Dile: Señor, ayúdame, derriba todo argumento de iniquidad. Dile: Señor, por favor, no quiero vivir más en esta esclavitud. Dile: Señor, por favor, interviene. Y haz tu obra, Señor, en mi vida. Haz tu obra, Señor, en mi casa. Haz tu obra en mi familia. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitar en esta hora de la tarde, si hay una persona o dos que nos están visitando por primera o segunda vez, si tú quieres recibir esta palabra y aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, por favor indícamelo con tu mano en alto. Yo quiero orar por ti, quiero dirigirte en una oración que sin lugar a dudas salvará tu vida y transformará tu corazón. ¿Habrá alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesús? ¿Habrá alguien aquí? Dios te bendiga, mujer, allí te veo. ¿Habrá alguien más? Levante su mano, no tenga temor, no hay nada de qué avergonzarse. Allí te veo, caballero, Dios te bendiga. Dios va a hacer una obra en ti. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida a Jesús esta hora de la tarde ya? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera rendir su vida a los pies de Jesús? Usted que ha levantado su mano, ahí cierre sus ojos y repita esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Yo la creo y la recibo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Ahora yo creo que tú me limpias, que tú me lavas y que tú me haces una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme, Señor, tu hijo. Hazme tu hija para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, libera mi vida, rompe toda cadena que me ata y hazme libre para tu gloria y para tu honra. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mire, no busque a Dios por los milagros. Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios puede sanar, Dios puede liberar. Búsquelo porque Él es Dios. Pero también Él puede hacer un milagro en esta hora de la tarde. Y yo voy a orar para que Él rompa toda cadena. Junto con la iglesia, oremos. Señor, te damos gracias por estas personas, Señor, que están aquí. Las bendecimos. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando de una manera poderosa, Señor, en su cuerpo, sanando, quitando, Señor, toda mentira del enemigo en su cabeza y permitiendo, Dios, que ellos puedan recibir libertad para tu honra y para tu gloria. Sánalos
Libéralos, Señor, y haz de ellos, Señor, nuevas criaturas, como lo dice la palabra de Dios, que aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Lo creemos, los bendecimos en el nombre de Jesús y les recibimos con cariño y con afecto en esta hora de la tarde.